Lo que nosotros debemos luchar en el país es que nosotros tenemos que seguir luchando porque se respete el debido proceso. Si usted como Ministerio Público tiene la decisión de hacerle un allanamiento a una persona que no se va a ir del país, ¿por qué usted tiene que ir en la madrugada o en la noche? ¿Por qué están las cárceles dominicanas explotando, repletas? Más de 25,000 personas. Exceso de medidas y más de la mitad son preventivos. Exceso de la medida de coerción. Ahora, no creo Pero que... además de eso, miren, ¿cómo es posible que más de 4,000 internos en las cárceles dominicanas estén enfermos de cáncer? Sí, hablamos enfermos de esto esta terminales? mañana. 6.205. Manden esa gente a su casa, Pablo Ross, publicar, hacer público la imagen de una persona imputada, investigada, perseguida. Eso está penado por la ley. Ahora, ¿quién lo va a decidir si tenemos un poder judicial que el Ministerio Público lo tiene aterrorizado? Sí, y que es juez y parte. ¿Por qué? Con miedo. Yo tengo que decirle a ustedes, no crean mucho en que va a ser diferente. Los próximos jueces que integrarán la Suprema Corte de Justicia serán producto de un acuerdo. ¿Entre quiénes? Político. Claro, Político. claro. Ahí sería PRM y Fuerza del Pueblo, que solo porque Es que el PLD no hay tiene posibilidad no en tiene una asiento ahí. sociedad para que se dé la gobernabilidad y que usted se lo coja todo. O sea, que solo. eso es un acuerdo. ese título, Obligatorio, Que le- Cuando que le usted hace una asume reacción alérgica. postura Sí, de dirección, usted tiene que saber que por la escalera que usted sube, por misma esa escalera usted baja. Señores, recibimos con un fuerte aplauso al querido hermano Babado Torres. Su tío. De la Mi casa. tío del alma. Ayer lo vi que parecía la Jara Burgos. Mira, con el maletín de papeles. Como el padre del querido vicealmirante retirado Luis Homero La Jara Solá. Lo veía ayer haciendo esa gala con Manolo Zuna, mi querido hermano, con todos sus papeles en la mano, demostrando las obras del gobierno del presidente Abinader. Buenos días, querido Babado, ¿cómo está? Buenos días, hermano, y a todo el equipo. Gracias por invitarme una vez más. Y además felicitarlo porque la comunicación que ustedes están haciendo es una comunicación muy responsable, una comunicación con credibilidad, y por eso están en el lugar en que el pueblo lo tiene a todos ustedes, al equipo, a usted y al equipo. Gracias. Porque hermano. no hay un buen equipo si no hay un buen capitán. Gracias. Dígalo más duro, hombre, dígalo más duro. Este programa es suyo. Ustedes son los que lo Babado, tienen así. antes de entrar en la materia política como tal, recientemente lo vimos e incluso usted nos dijo que iba a profundizar más sobre el caso cuando estuviera aquí con nosotros. Usted es abogado de una persona que está en varios casos controversiales, Juan Ángel Peña. Juan Ángel Peña ha estado vinculado, según el Ministerio Público, a varios delitos, pero repentinamente fueron y lo apresaron. ¿En qué está ese proceso? Mire, ese es un caso, uno más de lo tanto que nos lleva como abogado. Sí, claro. El Ministerio Público, por la misma situación que se da en la República Dominicana, le hizo 2 expedientes con las mismas pruebas, los mismos hechos, y eso usted sabe que está prohibido por la Constitución de la República. Sin embargo, nosotros hemos estado enfrentando el caso durante 7 años y medio. El caso debió ser extinguido conforme a lo que dispone la normativa procesal dominicana, pero lo que él ha hecho es cumplir y ha asistido a todos los requerimientos de la justicia. Sus medidas fue presentación periódica. Nunca ha faltado. No tiene medida, nunca ha faltado. Entonces, tenía audiencia ese día. Sí. Y ahí, en una acción indebida, considero yo, pues fueron y lo apresaron, pero la juez ordenó de que lo llevaran otra vez para conocer su proceso, y nada, eso va a seguir su curso normal. Tenemos 7 años y medio peleando, continuaremos peleando. O sea, ¿cómo es que se produce, discúlpame, Norisbel, que un muchacho, una persona X, salga y tenga a la jueza que mandarlo? O sea, ¿en qué país es que vivimos? Bueno, imagínese usted en el mismo tribunal, que no debió nunca ser. Exacto. Norisbel. Y sobre todo una persona que siempre ha tenido el requerimiento de la justicia. Usted me citó para el día 10. El día 10 estoy ahí a las 8:30. Es a las 9, estoy a las 8:30. Vamos a retomar la parte, ¿por qué razón él está siendo citado? Porque
hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que salieron unos videos donde a él se les indicaba, o sea, se estaba diciendo como que tenía que ver con narcotráfico, No. y que él había dejado una persona, o sea, en México como garantía, algo así. No, mire, ese video tiene como 3 años. Eso es, Okay. Eso es un falso positivo. Eso es hecho. Okay. Eso tiene como 3 años, no tiene que ver nada con él. Eso lo hicieron, como a cualquiera de nosotros. ¿Pero el nos video es pueden hacer real un o no video. es real? No, Falso eso es positivo. sí, eso es falso. O sea, bueno, los falsos eso es, positivos en el mundo del narcotráfico cabe destacar que son las personas que matan o mata un cártel o mata una organización política, una organización criminal, ajá. y se lo llevan a la policía o se lo llevan a la autoridad, cualquier autoridad de un cuerpo castrense. Entonces usted habla ¿Para qué? de un No, falso es que positivo es un para que video. la autoridad lo coja como que es un muerto Sí. de la policía o del ministerio. Sí. Y fue del narcotráfico. Es un según lo falso. que Linares No, porque está esta es diciendo. una persona que nunca ha sido procesado por asuntos de droga. Ok, pero es que él no tiene pero ningún caso de droga. ¿qué es el caso? ¿Cuál Exacto. es el No, caso no, que en no. este momento Exacto. le No está queda pasando a los claro. tribunales? No, el ¿Cuál es la caso, acusación? el caso es lavado Exacto. de activos y homicidio. Casi nada. No hay querellante. La esposa de la persona fallecida, el occiso, estableció en el tribunal y se retiró que el Ministerio Público y la policía sabía quién había matado a su esposo. Que no era él. Que ninguno de los que estaban sentados en eso está grabado, Ok. que ninguno de los que están en el banquillo de los acusados tenían que ver con eso. ¿Cómo? Y ese es el curso. Y se presentó la primera vez, después no ha ido. Pero Pero en lo ese- importante de esto es que nosotros estamos en la Pero justicia. en ese mismo tenor, y me excusa, pero lo mío es buscar la noticia. Sí, claro, en ese claro. mismo tenor, entonces, la persona que dicen que mataron, o sea, el occiso, ¿es la persona que sale en el video? No, ¿O no tiene que ver absolutamente No tiene nada que nada. ver. No, ¿Y por no. qué la vinculación entonces? Ese video lo hizo alguien. No sabemos, pero ese video, si ustedes lo buscan, tiene más de 3 años. ¿Y no se le ha pedido a las autoridades que tienen que ver con los delitos electrónicos que busquen el origen del video? Porque se supone que hay una unidad de eso en la Bueno, policía. como nosotros no tenemos interés en eso. Pero, La autoridad puede hacerlo. pero tienen que mira tenerlo. una No, ¿y cosa. por qué? Ya lo desmintieron. Si él no Sí, tiene que ver ya. nada con eso, ¿y por qué tengo yo que Pero cargar? ese con es el tránsito peligroso, que ya no hablo con el abogado de Juan Ángel Peña, sino con el expresidente de abogados, del Colegio de Abogados. Ese es el tránsito peligroso que llevamos como país. Que un tipo en una cueva, en un hoyo, en un lugar, diga tal cosa. Porque el primer video yo recuerdo que ese señor mencionaba a un coronel que estaba depuesto en La Victoria. La autoridad no se ha preocupado por nada, porque usted dice, ese video es falso desde la óptica de la defensa hacia su cliente, porque a su cliente que lo están tratando de involucrar, sí. pero él está haciendo el trabajo. O sea, Babado está haciendo su trabajo, De defensa. defendiendo a su cliente. Y Claro. dice, ese video, mi cliente no tiene que ver con eso. Con Ahora, eso. Babado no es el Estado, por Dios. Babado no es Ministerio Público. Babado no es Suprema Corte. Babado no es el Estado. Babado es un ciudadano común y corriente que es abogado de los tribunales de la República, expresidente del Colegio de Abogados, que todo el mundo sabe quién es y que solamente se limita a su radio de acción. Ahora el Ministerio Público no puede estar, Ronnie, de espalda a todo lo que está pasando, porque entonces esto es un asunto, porque mañana puede venir otro Babado y decir, eso es mentira en cuanto a mi otro cliente. Claro. ¿Quién es que calma el rumor? ¿Quién debería calmar el rumor? Es lo que yo siempre digo. Y por eso es importante tenerlo aquí. Porque, Babado, estos casos que usted está viendo hoy en día no le llaman a preocupación. Por ejemplo, Santiago de los Caballeros, La Romana, el este del país. No le llama la atención estos casos tan tenebrosos que estamos teniendo hoy en día. Es que tiene que llamarnos a preocupación. Todo lo que va en detrimento de la sociedad dominicana tiene que preocuparnos a todos. Y es precisamente el Estado y sus órganos los que tienen que hacer las investigaciones correspondientes. En este caso, el Código Procesal Penal, en el artículo 88, le da toda la responsabilidad de la investigación al Ministerio Público. El Ministerio Público puede actuar o por rumor público
o por denuncia, por querella. Es decir, el ámbito de la actuación del Ministerio Público es amplia. Y ustedes tienen que recordar que la justicia dominicana empieza a cambiar. Aquella justicia donde había jueces que eran carniceros, sastres. ¿Ustedes recuerdan? Sí. Empieza a El cambiar. que siempre cantaba 20 años todo el mundo. Era famoso. ¿Cómo era que se llamaba? De Puerto Plata, Severino, pero él estudió Derecho. Sí, por lo menos tenía formación jurídica. Me refiero a carniceros de verdad y sastres de verdad que eran jueces en pueblo. Eso cambió. Tuvo el país que sufrir la consecuencia de un fraude político en el año 1994, que fue el fraude famoso al doctor José Francisco Peña Gómez. Y entonces surge el Consejo Nacional de la Magistratura y entonces cambia el ámbito de la justicia dominicana, que además de eso era una justicia de los senadores. Por ejemplo, la justicia de Higüey, ¿de quién era? De Ariti. De Amable. La justicia de Barahona era del senador de la Barahona. Sí. Era así la justicia. Pero entonces eso cambió. Gracias a Dios. Y ha seguido cambiando con el presidente Luis Abinader, porque fíjese que en los años republicanos, desde 1844, ningún presidente de la República había decidido no poner a un procurador general de la República que no sea de su partido. Hecho a la medida. Y sin embargo Luis decidió, lo planteó en campaña y lo decidió y lo cumplió. Y no hay ninguno. Los dos procuradores que hemos tenido no son del PRM. Mira, Germán no era del PRM. No. Jenny Berenice no es del PRM. Tampoco. Entonces, él ha cumplido. Tenemos ahora mismo el caso de Donald Trump, que cuando llega a la presidencia, ¿a quién designa como Procurador General de los Estados Unidos? Ustedes saben quién es. Su abogado de confianza. Es el Procurador General de los Estados Unidos. No, pero entonces, está bien que se blinde. Entonces Luis se despojó de eso. Pero Biden Y se eso dio es a sí positivo, mismo mi perdón sobrino. presidencial antes Eso de es irse. positivo, Sí. que usted no tenga el poder del Ministerio Público hecho un traje a su medida. Claro. Pero en conclusión, claro que es preocupante y hay que tomar las medidas del lugar para proteger a la sociedad dominicana. El Senado aprobó en esta semana una modificación al Código Procesal Penal. Eso es una contrarreforma. Explíquenos esa ¿Cómo parte. usted va a plantearse en el siglo XXI que la extinción de la acción penal usted la va a llevar a 6 años? Uy, pero si un tribunal no puede decidir un caso en 4 años, hay que cerrarlo. Sí. Claro. Por Dios. Y no será por la experiencia de estos casos de corrupción que son larguísimos, kilométricos, de brecha, Y expedientes muy no será largos. por eso, no lo ve bien. Es que los expedientes usted no tiene que hacer 30.000 páginas. Exacto. Es ¿Por el qué usted problema. tiene que hacer 30.000 páginas? Ese es el problema. Porque usted Hace tiene que bulto. hacer 15.000 páginas, por Dios. O sea que ese código lo que está previendo y validando la mora judicial, por ejemplo. Claro, entonces, tú me puedes venir a mí que tú vas a modificar el Código Procesal Penal para cambiar la extinción penal de 4 años a 6, por Dios. Eso es un Tú retroceso. sabes lo que... Bueno, yo estoy hablando aquí con un jurista de experiencia. Sí. Ustedes lo que saben lo que significa para una familia, para una persona, 4 años en la Y justicia. para un abogado, aún Y para un cobrando un abogado, dinero. aún cobrando. Dando viaje Lo porque que te eso pueden dar lo que tú significa. quieras, pero es que te cansas. Claro, el lo que agotamiento cansas. natural. No, el estrés, Sí, todo lo que significa para la familia. Pero mire, en casos civiles, de una simple demanda en referimiento, que ahora hay un tema con lo virtual. La virtualidad, sí. Cuando hay un problema X o Y y se suspende la audiencia, ese es un caso que va para largo. Ahora imagínate tú un proceso penal como tal, babado, pero hay un asunto que también es preocupante. Nosotros vemos como Estados Unidos, aún los acusados de narcotráfico no pasan de 10 páginas. 10, 15, a lo máximo que llega el expediente del Chapo son 30 o 40 páginas. Estamos hablando El del Chapo. El del Chapo, el narcotraficante más importante del mundo. A Jean Alain le hicieron 12.300 12.000 y páginas. pico de páginas. Es que en Estados Unidos es más práctico. En Estados Unidos se respeta el debido proceso. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr en la República Dominicana. Sí, claro. No es que tú cometes el hecho, es que tú tienes que demostrármelo como acusador, como investigador. Es que tú tienes que cumplir con lo que establece la ley, la norma.
Hoy no sabe el mundo entero y la sociedad norteamericana que O.J. Simpson mató a la mujer y al marido celoso. Bueno, pero el guante no apareció. Violaron el procedimiento de obtención de las pruebas. Sí. Cuando van los fiscales ante el juez y le dicen, esto es un caso muy grave, esto ha consternado a la sociedad norteamericana. Sí. Ella se quedó mirándolo así y le dijo, y no es más grave violar la Constitución de los Estados Unidos para su casa. Claro. Ay, Entonces eso es lo que tiene que Claro. pasar en la República. Claro. A mí no me importa que sea Jean Alain, que se haya robado la Procuraduría entera, o quien sea, Que de quien hecho. fuere. Es que hay que cumplir con el debido proceso. Esa es la garantía de una verdadera y democracia. esos expedientes grandes no será para cumplir con esa cuestión O de la dilatar población, ¿no? el O para proceso. generar ese boom mediático, porque usted como ciudadano que no domina el derecho, un ciudadano común y corriente, le dicen, mira, trajimos tantas carretillas Sí. de documentos, Sí. esto está sobreprobado, el expediente está blindado y tiene 12,000 páginas. La gente dice, bueno, ese está preso. Sí, sí. ¿No será para crear ese golpe de efecto? Bueno, en el caso de Alexis Medina, cuando se leyó la sentencia en primera instancia, que lo fue condenado a 7 años, la jueza le llamó la atención al Ministerio Público porque mucha de la documentación que depositaron no tenía que ver nada Claro. con el caso en cuestión. Entonces, ¿será el Ministerio Público en ese populismo mediático? Eso es parte. Es parte. Yo le pregunto a ustedes, que son personas informadas, ¿ustedes conocen al procurador de Francia? ¿Ustedes lo han visto alguna vez en una rueda de prensa? No. ¿Ustedes lo han visto alguna vez hablando de un caso? Le estoy hablando de una sociedad jurídicamente Sólida. hablando sólida. Bueno, No, yo tengo acceso, querido Babado, a, por ejemplo, a documentos del Departamento de documentos haciendo referencia a casos importantes en Estados Unidos. Ahora bien, ¿cómo se hace El eso? DOJ. ¿Cómo se hace eso? A un ciudadano X le condenan a tantos años de prisión por un delito, por ejemplo, de narcotráfico. Y se hace un comunicado de prensa donde no pasa de 3 páginas, como mucho. No llega a 3 páginas. Con el membrete del Departamento de Justicia y destacando el nombre del fiscal que llevó el caso, pero no entrando en ningún tipo de detalle. Ningún tipo de detalle. Simplemente se presenta el expediente o en algún momento se presenta un fragmento del expediente y se le informa a la población de que ese ciudadano, por el debido respeto a la Constitución de los Estados Unidos, porque el ciudadano estadounidense tiene derecho a saber lo que se está gastando en el dinero de la justicia contra esa persona que le hizo daño a los Estados Unidos. Aquí nosotros tenemos una francachela, pero no desde ahora. Yo se lo vivo diciendo a ellos. El caso Figueroa Agosto, ¿en qué devino el caso Figueroa Agosto? En las mujeres. Sí. Ahí disfrutábamos Los videos. nosotros los videos y los DVD con las mujeres. Después vino el caso, todos los casos, Arturo del Bueno, Tiempo. eso confluye con el artículo de abril que destaca, ¿verdad? Lo leí, creo que fue ayer, que destaca la designación de la Embajadora. representante, la embajadora de Estados Unidos Ah, aquí. sí. Lea. Y lo que se ha destacado es el embrón, que Sí, si tiene marido, que si no exacto. tiene, Soltera que codiciada. si las fuerte piernas popular. son grandes, que si no es grande. Es buena moza. ¿Tú entiendes? Y Eso es Pero noti- que son y noticias. no dándose cuenta, Claro. pero es que ahí volvemos al patio trasero de Estados Unidos. Esa embajadora es una intelectual, una mujer brillante, una operativa, Sí. brillante. Del Una centro mujer de inteligencia del más centro de grande. Una inteligencia mujer preparada por la CIA. preparada por la CIA. No Es es decir, cualquier cosa, ¿eh? ¿No Esa será es una casual eso? O sea, ¿no No, será no es a cualquier propósito cosa. que desvían la atención de lo importante para concentrarlo en lo banal? Y ahí lo ato con esos expedientes de toda la página del mundo de Procuraduría, si no es a propósito, para No, que la porque- gente se entretenga en la farándula No. y se olvide y se olvide de que realmente no están bien montados. No, porque lo banal lo hemos hecho nosotros, aquí no ellos. Ellos lo que cumplieron fue con designarla y el Congreso ratificar. No, aquí me refiero. Aquí- que si aquí. no es a propósito Pero- que destacan una pendejada y no lo importante de la figura que están Pero lo empleando. que nosotros debemos luchar en el país, y aprovecho para que decirle a ustedes que sigan en esa línea, es que nosotros tenemos que seguir luchando
porque se respete el debido proceso. Por ejemplo, si usted como Ministerio Público tiene la decisión de hacerle un allanamiento a una persona que no se va a ir del país, que es conocida, ¿por qué usted tiene que ir en la madrugada o en la noche? Claro. Si no hay una emergencia. Claro. ¿Por qué usted tiene que hacer un allanamiento en presencia de niños menores, hasta el de calzoncillo? niños menores que lo van a marcar para toda la vida? Porque hay que hacer una producción de cámara, grabar. Agrégese eso ahí. Déjenme decirle esto a ustedes. Y Solo un Sí. juez en la República Dominicana le puso pauta al Ministerio Público para hacer un allanamiento, que fue el magistrado Ramón Horacio González Pérez, Sí. en el caso del consejero Arias. ¿Ustedes se recuerdan? Sí, sí. Le limitó la hora, limitó que no podía, la hora de empezar, la hora de terminar, y que no podían estar menores Así deberían estar en presencia. todos. Así debería Eso ser todo. es una sentencia histórica de este país, la única. Porque ¿por qué tengo yo que marcarte a la familia? Claro. Yo como autoridad que represento a la sociedad dominicana. No, y en Se casos, volvió- por ejemplo, de personas que ya habían ido a la Procuraduría a presentarse a un Exacto. interrogatorio, esperan que llegue a su casa, que esté con la familia, que se acueste y se le tiran de madrugada. Se Porque volvió- eso es lo doloroso, como dice el hermano Giovanni aquí. Eso es lo doloroso de que ese tipo, usted lo tiene antes de ayer en la Procuraduría, Claro. Claro. interrogándolo, lo pudo detener ahí. No, va a su casa de noche en presencia de los niños, porque tú me dices a mí que es un narco, Sí. una Sí. gente que anda prófuga, que usted Ni lo está siquiera buscando. un narco. No. El repentismo ahí se justifica. Pero repito, una persona que usted lo tenía de frente Sí. 2 días Ah, pero antes. eso no hace bulto ni Y genera No, views. pero eso está mal, volvemos a es lo que está mismo. diciendo. Es la Pero- farándula. Eso es lo que Babado, iba a decir. reforzando. Se volvió algo tan, o sea, una tendencia tan fuerte que el coro de todo el mundo era duerman con ropa. Sí, Ya sí, durmieron sí. con Uno ropa. mismo montó en esa chercha. Exactamente. La misma Entonces, Yulisa Céspedes. entonces Yo al me final es algo que uno sabe que está mal, pero uno Sí. se mete en No la, lo en la promueve ola. en la chercha. Miren, lo que busca el Vete la artículo 226 del Código Procesal Penal es garantizar que la persona que se le conoce medida de coerción no constituye un peligro de fuga. Sí. Si Rafael Linares es el Procurador General de la República y, Se arregla el y país. me envía, me manda a buscar en 12 ocasiones, yo voy y me interrogan y te va y vuelvo Ujú. y me van a conocer medidas de coerción. ¿Cuál es el peligro de fuga? Claro. Ninguno. Independientemente Está del delito. Así Claro, mismo. claro. No hay peligro de fuga, señores. Claro. No hay Y ninguno. además Por porque eso- hay que ir a hacerse aparataje. Claro, entonces, ¿por qué están las cárceles dominicanas explotando, Así repletas? mismo. Más de 25,000 personas. Exceso de Y medidas más de de la coerción. mitad Por son el preventivos. exceso de la medida Sí. de coerción. Ahora, ¿no cree Pero usted- además de eso, miren, aprovechando este medio, ¿cómo es posible que más de 4,000 internos en las cárceles dominicanas estén enfermos de cáncer? Sí, hablamos enfermos de esto esta terminales? mañana. 6.205 manden son. esa gente a su casa. Pablo Ross ha pedido la libertad condicional alegando que tiene cáncer de próstata y que le ha hecho metástasis a los pulmones. Así ha dicho su abogado, el doctor Julio Curi. ¿Qué opinión le merece respecto a esto? Mire, Pablo Ross se merece que se le otorgue la libertad. Reúne las condiciones que establece la ley y que establece el reglamento. Tiene 7 años. De 10. De 10. Es una persona que ha tenido un buen comportamiento. Yo he ido a verlo. Es amigo mío. Yo he ido a Ah, verlo. bueno. Que hizo algo que es un asco. Sí, pero ya pagó 7 años. Que pague Que los pague 10. los 10. 7 años. Entonces, pero, termine. pero es que la ley lo establece. Sí, hay Si una una ley. persona cumple. Pero no es obligatorio. No, No es es facultativo obligatorio. del Es facultativo del- del juez de la ejecución de la Si no, pena. no tuviéramos los 6,000 que Pero, tenemos en las claro. cárceles Él dominicanas. puede Entonces, acompañar a los con otros que están enfermedades enfermos. Entonces, yo catastróficas pienso también. que sí, ¿Puede que acompañarlo? él puede terminarlo en su casa. Sí, sí. No, que lo termine ahí Terminarlo donde en él su está. casa. domiciliaria. Donde él Prisión está. Es una variación domiciliaria, de si cumplimiento quieren de la variarle pena, eso. sí. Bien, Babado, Porque final. es que la justicia no puede ser un verdugo contra la gente, no. Pero él sí Bueno. El contra papel esa de la niña. justicia es Él sí regenerar
general. esa niña. Los 4 años de papel que de él la fue justicia verdugo en de la general. niña, sí, ahí sí. Cuando yo Cuando- digo sí. cosas, yo Pero- quisiera que me hablen del derecho de la víctima, porque aquí estamos tan No, conscientes no de lo los tienen. derechos de los Pero ¿y victimarios. quién le dijo a ustedes que no lo tiene si tiene 7 años Tiene preso? 7 Pero fue a día años. que lo condenaron, no fue 7. Sí, Y pero está nosotros- bien, pero es que Y no estamos apoyando. nadie está apoyando eso. nada. Es que hay una ley que No, establece no. que a la mitad de la pena. Sí, lo que tiene un nosotros estamos derecho a diciendo es que recurrir. ojalá que la ley en Y este que la caso y el presión juez lo que mismo. tiene una facultad para determinar eso, se piense que esa también pudo haber sido su hija. Claro. Sí, está bien, Eso es pero lo que yo espero. Karen, Claro. Karen, quizá ustedes no estudiaron derecho. Ustedes Yo están estudié hablando- derecho, yo Volvemos a estudié lo que derecho abogado, y, ejercicio. y tengo 8.800 Óigame, años. Yo estoy hablando desde el pero- punto de vista como madre y además de eso, que el tema de la ley, esa parte, es facultativa. Yo lo que espero es que esa facultad que tiene el juez se ponga la mano en el corazón, además de ser juez, y piense que esa pudo ser su hija. Pero claro. Bien, Tú sabes lo que compañero, tú bien. encontraste en un Babado, supermercado con tu finalmente- agresor. No va a ganar ese pleito, líder. No, pero es que yo no lo quiero ganar ni perderlo. Yo lo que Pero estoy legalmente tiene Pero razón. no, pero legalmente, claro. yo Yo estoy de acuerdo. es que yo no me puedo apartar. Eso que ha dicho Babado Sí. aquí del debido proceso. Muchas personas me han criticado a mí de que los PLDistas, que yo defiendo a los PLDistas y que los PLDistas son corruptos. Pero señor, aquí cuando se allanó a Quirino, que se apresó a Quirino en un caso de narcotráfico, recuerdo que estaba en La Madre y Maestra. Aquí se criticó, yo participaba en un foro de comunicaciones del PRD, fundamentalmente. Recuerdo que en ese tiempo estaba un periódico digital que se llamaba enel.net. Y ahí teníamos un foro de comunicación y nosotros criticamos de la forma en que se había dejado a Quirino. Y eso quitaba de que Quirino era un narcotraficante, de que él fue y cumplió su pena. Pero en el 2007, por ahí, 2008, nosotros comenzamos a hacer trabajo en los medios, principalmente en las cárceles dominicanas, a documentar. Recuerdo recuerdo que fuimos a La Victoria, ese Giovanni que se fue de ahí estudiando con nosotros. Y el caso de las muchachas de la champañera de Figueroa Agosto. Señores, todavía el caso de Figueroa Agosto se está discutiendo en Estados Unidos con Ángelo Millones, Así es. que está condenado a cadena perpetua. Y nosotros lo que nos concentramos aquí, esa gente movieron. Ustedes no saben los millones de dólares que movieron esa gente. Figueroa está suelto. Sí. Aquí mataron, para hablar de crímenes, Al para hablar de coronel. crímenes, Coronel González. al coronel González, pero no solo al coronel González, que le tirotearon a la mujer Sí, sí, sí. Al dueño de la francesa. y la dejaron lesionada francesa. para la vida entera. Al dueño de la francesa, a Omar el pelotero, a otro que se llamaba La Antigua. Aquí mataron más de 15 personas en ese caso de Figueroa Agosto. Y ya Figueroa Agosto está ahí. Sobeida Félix Morel está suelta también. Entonces, a eso es que yo me refiero cuando hablamos de ley. A la libertad condicional. Que aquí hay una ley sobre libertad condicional. Pero de eso estamos claros. Entonces, ahora la diferencia. Lo que yo espero es que la doctores, facultad sí. que nosotros sea tenemos, diferente. usted, el sí. panel y yo, tenemos posiciones firmes, Sí, permanentes. sí, exacto. Ahora, ¿qué pasa con Exacto. los políticos dominicanos? Muy buena Los esa. políticos dominicanos, cuando están en el poder, piensan de una forma. Sí. Y cuando están en la oposición, piensan de otra. Una Por cosa es ejemplo, con guitarra y otra con ¿quién se violín? inventó en este país ponerle un bombo en la cabeza a la persona que se le iba a trasladar a un palacio de justicia? ¿Quién fue? Ni a Carlos Leder. A ¿Quién- Carlos quién- Leder lo quién lo amarraron inventó? con cadena. ¿Quién lo inventó? O ¿Tiene Jean datos? Alain fue que inventó eso. Anda, Sí. diablo. Entonces, después que se lo pusieron El a que él, estaba lleva material no protestando. duele. Estaba incómodo. esa. Era la Una protesta. pregunta. Entonces, Sí, que le cuando que le usted es una reacción asume alérgica. postura Sí, la apretaba mucho. Ah. de Ay, dirección, usted tiene que saber que por la escalera que usted sube, por misma esa escalera usted baja. Se le olvidó. Que de hecho, La ley no prevé ninguna medida que pueda tomar unas personas de estas que la Procuraduría haya sido excesivo su manejo. O sea, las personas están huérfanas, porque en otros países, por ejemplo, exponer tu rostro antes de que tú tengas una sentencia definitiva en los medios de comunicación está prohibido. Y eso es suficiente para que se te caiga un caso incluso. Sí, claro. Aquí no existe ninguna medida legal que pueda tomar uno de estos acusados en contra de Procuraduría cuando ha habido un exceso de faranduleo con ellos. No existe nada. Todo está en la norma. Todo es así, Gun. Publicar, hacer público la imagen de una persona imputada, investigada, perseguida, eso está penado por la ley. Ahora, ¿quién lo va a decidir si tenemos un poder judicial
que el Ministerio Público lo tiene aterrorizado. Sí, y que es juez y parte. ¿Por qué? Con miedo. Claro. Es que El Ministerio Público dando de prensa, yo no. Es que el ministerio, miren señores, lo que se hizo aquí con un juez honesto, serio, responsable, que es el juez de la ejecución de la pena, Sí. de Baní. Sí. Oiga, usted puede estar o no de acuerdo con él, como la distinguida manifestó que no está de acuerdo. Está bien, eso se respeta. Sí. Pero usted no puede, una trayectoria de este hombre, usted no puede, por una decisión que cumple con la ley, usted Ahí- intentar de acabar. ahí es que tuvo, voy. tuvo el Poder Judicial que volver a enviarlo Ahí, para, volverlo a para mandarlo Baní. ahí. Porque Para y Baní, se salvó, entonces. Babado, porque tenía Rodney unos videos y una fotografía de sus internos, porque así es que él le llama, esos son mis internos que yo he soltado, Claro. que vienen aquí todos los meses a cumplir con un objetivo, vienen aquí a esta mesa, a este tribunal. Es decir, señores, hay veces que los jueces aquí no tienen defensa, como dice No Babado. tienen defensa. ¿Por qué? Por esa vagabundería del Ministerio Público. Y en Entonces, ese- ¿cuándo eso va a variar? Ujú. Por eso ustedes no ven abrir un juez que toma una decisión de anular un proceso. Es más, no anulan un proceso ni siquiera por un allanamiento ilegal. Sí, alegando el debido proceso. Oye, por un incumplimiento allanamiento de y eso. no lo anulan porque O sea, que la teoría del el temor. del fruto prohibido, Entonces, el árbol prohibido que se llama, claro, la la teoría del fruto Aquí no existe prohibido. eso. Sí. O no se ejecuta. Hay de que existe, sentencias existe. sentencias que se han logrado. Sí, Hay pero hay mucho jurisprudencia. miedo con eso. Pero ¿qué necesitan los jueces en República Dominicana? Que el liderazgo del Poder Judicial los respalde. Y Claro. que la población también lo Los respalde, no ¿Por tiene qué respaldo. el liderazgo pero del que- Poder Judicial ha dejado entonces a los jueces abandonados, sueltos? Si son un Eso- poder, después de todo. Ahí se necesita una participación activa del Colegio de Abogados de la República Sí, Dominicana. pero también hay que entender. que ahora mismo está en una crisis. En una crisis. Sí, pero hay que entender fuerte, que los jueces no que- están ahí para ni dar declaraciones, ni hacer rueda de prensa. Ese es Que el eso también problema, es que el una violación ministerio, constitucional. que el Está bien, Ministerio pero que- Público sí la hace. Exactamente. Y Que- dice, que nosotros se van a dejar entregamos un matar, se van a expediente dejar fuerte. morir, que le claven el cuchillo Lo- con la mano Ellos abajo. hicieron un Claro, comunicado, porque- incluso emplazando Sí. al Ministerio Público sobre eso, de que se moderara. Y tengo información de que a lo interno, el propio Poder Judicial, identificando, ¿verdad?, al Ministerio Público como uno de esos stakeholders, ¿verdad?, de esos grupos de interés, ha establecido repítelo, stakeholders, repítelo. para la compañera. Ahí yo Sí, gasté el inglés de este sí. mes que ya se me fue ahí. Sí. Bueno, el punto es que para moderar precisamente el lenguaje, porque el Ministerio Público dice, yo te entrego un expediente fuerte, y fueron ellos que lo liberaron. Entonces el Sí. juez, que solo habla por sentencia, Pero es que, no se puede pero es que defender. A eso un iba. expediente no es fuerte por la cantidad de páginas. No, claro. Recuérdense, Pero eso es lo que se ha hecho creer. Eso. recuérdense Exacto. que este no es un sistema inquisidor, Eh, es un sistema de pruebas. ujú. Y el artículo 14 Y del la Código prueba puede estar en Procesal 2 Penal lo páginas. establece claramente la presunción de inocencia. Claro. Es el Ministerio Público que le corresponde. Es más, yo como acusado, como imputado, si me da la gana ni me defiendo. Porque el Ministerio Público tiene el deber constitucional y legal de destruir mi presunción de inocencia, pero aquí no se puede, aquí tú tienes que defender. Aquí tú tienes que demostrar que tú eres Obligado. inocente. Obligado. Mira, me gustaría aprovechar la presencia de Babado para una preguntita más. Claro, claro. Aquí le han entrado a piña al Consejo Nacional de la Magistratura, pero más al gobierno, al oficialismo, Sí. porque 3 jueces buenos, lo dice Jorge Prat, lo dice Finju, Pero lo no dice, son buenos porque lo dije a que- Finju que y son- Jorge Prat. Bueno, pero estoy diciendo Que son yo mis amigos, que pero no no lo es verdad que conozco, por eso. no los conozco y valido a esas personas que Sí. le tengo respeto, dicen que es bueno, y ahora que usted lo dice, pues yo también lo reitero. No, yo no estoy diciendo que son Que son buenos. Usted dice que no. yo no Ah, estoy bueno, diciendo. pues No está son bien. buenos. Yo te voy a dar mi Anda, opinión. diablo. Entonces, Yo te voy a dar mi opinión. ¿usted Son está sus de amigos. acuerdo con que lo dispararan ahí y que se que creara la alternancia ahí en ese Poder Judicial? Mire, Porque no- ni tiene Adelante. razón el profesor Jorge Prat, Ay, bueno. ni tiene razón la Ay, FIJU, Dios ni mío. tiene Ay, papá. razón Participación ciudadana Jorge también. A. Tampoco. Subero Isa. Participación también se quejó. ¿Por qué? Participación ¿Por se qué? quejó también. ¿Por qué no tiene razón? Agrégalo ahí. Porque el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano constitucional. Mírenlo. Establece quiénes lo componen y establece sus funciones. Pero además hay un reglamento. Usted es juez de la Suprema Corte de Justicia y quiere seguir, tiene que someterse a evaluación. Pero eso Y entonces en esa evaluación, ese consejo decidió
que no es gobiernista el consejo, porque ahí está Omar Sí, claro. como senador, y opositor. todavía cree por la Y segunda hay mayoría de la otro, Cámara de exacto, Diputados, la otra sí. mayoría, no, lo decidieron, porque lo evaluaron y entendieron que no reunían las Pero condiciones es que hay para cosas seguir. que yo tengo Pero que déjeme estudiar. darle un dato. Sí. Ahí hay un juez que yo me sorprendí, Ay, pues, que la República Dominicana celebró. Yo le presento a ustedes las redes sociales. De esos Moisés tres. Ferrera Landrón. sí, Y sí. eso lo celebraron, señores. En Barahona se ajumaron, la gente se ahumó. Hicieron fiesta cuando Fiesta. quitaron ese juez. O sea que hay cosas que... ¿Por qué? Bueno. ¿Y qué es lo que dice Babado. Finjo, participación Babado, y pero- lo demás? pero entonces? esas No No, entiendo. ellos quieren que si son jueces de la Suprema, no hay que... Pero que, tienen que seguir. Babado, Tienen hay que cosas seguir. que a mí hay que Ay, enseñármela ay, otra Hoy, vez. ¿y por qué los jueces tienen que ser eternos? Pero Babado, De la oígame una Suprema. cosa, hermano. Ay, Hay ay, cosas ay, que yo ay, tengo que ay. volver a estudiar en el derecho. O sea, en el derecho. En las últimas tres convocatorias, no voy a poner las últimas 4 o 5, en las últimas 3 convocatorias del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? No es una evaluación de los jueces que quieren ser y los que se van. Fiscales que quieren ser jueces, Sí. que quieren ser miembros. O sea, ¿ante quién es que se evalúa? El Consejo Nacional de la Magistratura convocado por Danilo 2 veces y el Consejo Nacional de la Magistratura convocado por Luis Abinader, ¿qué fue lo que hizo? O sea, fue evaluar los jueces. Ahora, ¿por qué gritan? Es la pregunta ahora. Pero, Babado, Por finalmente... intereses, pero con relación a ese tema, finalmente yo tengo que decirle a ustedes, es lo que creo, lo que pienso. No crean mucho en que va a ser diferente. Los próximos jueces que integrarán la Suprema Corte de Justicia serán producto, usted oye, me distinguida, de un acuerdo. ¿Entre quiénes? Político. Esa cosita ahí. Claro, Político. claro. Ahí sería PRM y Fuerza del Pueblo, que solo porque Es que el no PLD hay no tiene posibilidades en tiene una asiento ahí. sociedad para que se dé la gobernabilidad y que usted se lo coja todo O sea, que eso solo. es necesario, dice usted. Usted oye, sobrino. Sí, sí. Eso es obligatorio, no necesario, no obligatorio. Ay, Giovanni, ¿dónde está Giovanni? Obligatorio. Un Ese acuerdo. Ese título, Eh, nosotros eh, estamos hablando Obligatorio, ¿eh? Un Que acuerdo. Es un hicieron acuerdo, fiesta. ¿En pero qué provincia fue que claro. hicieron fiesta por el juez? Es un acuerdo. Barahona. Que uno lo quiere o que no lo quiere, eso es otra cosa. Sí, exacto. Pero es la realidad. Qué pena. Señores, de la vida. Yo oye. tengo que decir que yo Y- vi a Babado. Me encontré a Babado por ahí, no tengo que decir dónde. Por ahí para abajo. Pero me lo encontré por ahí. Edito en el aire. Andaba con su señora Ah, no, esposa. no, o sea, eso siempre andaba. Cuidar talento. Y ahí me di cuenta que Babado sabe andar en todas las aguas políticas, porque estaban todos los No, políticos. pero no solamente Y- Eso es eso. inteligencia. y ahí estaba él, amigo de Sí. todos. Ah, que no Es que estamos así aquí debe para ser, ser porque enemigos. no debe Yo ser. tengo- oye, yo tengo amigos Que la política no puede dividir. No, y no solo eso, que yo estuve en Eso soy yo y comunicación si no. directa con el profesor Radamés Se busca Jiménez enemigo de gratis. para recibir al presidente Leonel Fernández. Ah, sí. Yo fui que estuve en comunicación directa. Ah, sí. Son sí. mis amigos. bueno, Pero sí, mire, muy bien. después hay temas que nosotros tenemos que tratarlo. sí, porque El caso de narcogobierno, narcoestado, Todo Ay, qué eso, bueno claro. Sí. porque realmente usted es un experto en eso, pero aquí Es duro él ahí. aquí se ha desvirtuado mucho eso. En República Dominicana ni hay narcoestado, ni hay narcogobierno, ni hay narcopartido. Lo que pasa es que, por ejemplo, si la gente que maneja en el narcotráfico, y eso usted lo sabe, Mándemele usted ese lo ha corte estudiado, a Rolando usted lo ha Espinal. estudiado, ven que quien va a ganar en el 28 es el cobrador. dicho aquí. Empiezan Comienzan a mudarse a para mudarse. Pero el empresariado los igualitos Eso- también. Eso es así, el empresariado también. Claro. El empresariado para el 28, ¿a quiénes le van a dar dinero? Oh, oh. al que A ver, le vean marquen las condiciones. encuestas. Al PRM, Al PRM. y a la Fuerza del Pueblo. Sí, sí, sí. A los otros Sí, ellos le porque- dan un cofrecito Una cosita. pequeño, una cosita. Esa es la realidad. Muy bien. Sí. Señores, ¿Eh? las gracias a Babado No, Torres. gracias a ustedes. Sí, de verdad. Esto es filete. Ey, para que sepa. Filete miñongo, ya lo saben. Tenemos que hacer ¿Qué es lo que es un filete programa miñón? también para hablar de la construcción. Filete miñón. Sí. Para hablar de las construcciones del gobierno. Bueno, Ay, bueno, Ay. Uno Va a hablar de todo, pero, es parte pero de la- obviamente, El Linares. uno- Linares hoy dijo, vino- hoy vino el abogado. Linares dijo, No me lo deja hablar. apúnteme, Mira. borre. uno de los errores que comete la oposición es decir que Luis no ha hecho nada. Ey, Claro.
No, pero Y- esa narrativa se le está cayendo ya. ¿Usted me entiende? Ya se le cayó ya. Porque cuando No, usted viene y eso dice, no- bueno, usted eso no usted se son toda la enfoca oposición. Es en verdad. en un área, Malecón de Samaná, Malecón de Jaina, Malecón de no se Pedro, Circunvalación de Malecón Asua. de Nagua, Ustedes creen que ese circunvalación de corte no Baní, iba. Teleférico de los circunvalación de Alcarrizos. Agua, Tan teleférico de los Alcarrizos, Hospital traumatológico. el arroyo Coño, que hay de todo. Urabo. ¿Usted ha ido ahí? No, yo No, no. pues Sí, usted las tiene que ir con la containers. cámara y eso es De otro todo. país. Acueductos. Bueno, Y y la Camargo, cantidad ¿eh? de puertos que ha eh, hecho, porque ha hecho a Cordón, por ejemplo. Sí, el sí. Malecón del Río. Usted, esa Aeropuertos, zona usted la conoce. Déjemelo Señores, media eso hay hora que ir a más. verlo. Déjemelo media hora Pero más al señor Este una Lombardo. programa es cosa, suyo. pero Teníamos que tener a Giovanni aquí hoy. La felicidad. Señores, le damos las gracias a Rafael Linares. Oye, Va a dejar Babado coordinando. el mejor. Babado, bueno, ya usted sabe, está convocado mañana a las 7. usted lo hace A la misma hora y por el mismo Lo canal. hace muy bien. Pero Babado. Dice Manolo, cuando su sobrino viene aquí, eso sube. Sí, claro. Por eso que lo invitan, pero no nos dejan caer nada. Señores, de verdad, las gracias a Babado por haber estado aquí con Una nosotros. estrella. Pero Sí. nosotros tenemos un compromiso, por lo menos quincenal, de traer a Babado, porque esos temas históricos del derecho, de la política dominicana, Babado lo maneja al dedillo. Y sabe que la historia que no conocen sus la pueblo. historia que no conocen los pueblos están condenados. El pueblo que no conoce su historia Está condenado está a repetirla. condenado a Ustedes repetirla. saben, ya para finalizar, Se le olvidó ¿cuánto una ganaban obra. los fiscales y los jueces en este país? ¿Cuánto Su era? historia. 75 pesos. Dios mío. Hicieron un viaje cuarto. Óigame bien, ¿eh? Eso fue mucha lucha.